El tema del día de hoy que quiero compartirles esta conferencia y la he titulado Un Padre Ejemplar en Génesis 7, del 1 al 7. Por ahí les mandé las notas por correo. Si les llegan, ahí pues, a lo mejor las pueden usar, tener, compartir, volver a leer lo que el día de hoy compartimos, ¿no? Y entonces vamos a ver el día de hoy de Génesis capítulo 7, del 1 al 7. Muy bien, entonces voy a empezar con esto. Vamos a ver la historia de Noé. Pues Noé, tú sabes que hablaba, pues se trata mucho de una persona que pues tenía dificultades, ¿verdad? Vivió problemas, vivió dificultades en su vida, en su ser, tuvo muchas situaciones que lidió en medio de una generación difícil, ¿no? En medio de una generación, pues que había mucho pecado en aquel tiempo. Y en él podemos aprender cómo es ser un ejemplo de un padre ejemplar. El día de hoy, virtualmente, una persona comentó lo siguiente, fíjense, mire, Stephen Baskerville dice, toda patología social mayor ha estado relacionada con la ausencia de la paternidad. Crímenes violentos, abuso de drogas, alcohol y embarazos de adolescentes, suicidio, todos se relacionan más fuertemente con la ausencia de la paternidad que cualquier otro factor singular. Eso es lo que dice Stephen Baskerville en la Universidad de Howard. Entonces, si se fijan, me llama a mí la atención como dice, toda patología social está relacionada con eso. ¿Con qué? Con la ausencia de la figura paterna. Entonces, si lo ven en ese sentido, aquí hay un gran problema en las familias hoy en día. Como hoy en día parece hasta normal, ¿no? Es que pues, mi papá nos dejó, mi papá se fue, nos dejó mi mamá solos, y bueno, yo ni conocí a mi papá. Otros pues simplemente a veces recurren al divorcio y dicen, sabes, ya no quiero nada contigo, ahí nos vemos. Oye, los hijos, pues bueno, ahí ni modo, son tus hijos. Y no nos imaginamos los efectos, ahora sí que el tema de colateral vuelve a surgir, los efectos colaterales que vienen en la vida de los niños cuando no tienen una imagen paterna. Dice ahí embarazos de adolescentes, abusos de drogas, crímenes violentos, suicidios, todo eso es el resultado de no existir una imagen paterna en casa. Otra persona dijo lo siguiente, y eso yo se lo voy a compartir aquí. Dice, una persona afroamericana dijo lo siguiente. Dice, el mayor peso que cargan los afroamericanos, en mi opinión, de nuevo, es que el porcentaje de afroamericanos, un 75%, son criados sin padres. Y eso trae consigo todas las otras consecuencias negativas, como crimen, no poder competir económicamente en el país, tener más chance de ser arrestados. Ese es el problema número uno de la comunidad afroamericana, dice él. Cuando oigo que la gente me habla de racismo sistemático, racismo inconsciente, siempre digo, dame un ejemplo. Y casi nadie me lo puede dar. Porque todo tiene que ver con un hijo que no tiene padres. Otro dato, en 1971 existió un informe Moynihan, así se dice, y en esa época el 25% de los niños negros, en aquel tiempo, nacían fuera del matrimonio. Y decía, este hombre decía, este número es horripilante, y si no hacemos nada al respecto podría subir un más. Volviendo al día de hoy, el 25%, es una estadística de Estados Unidos, el 25% de los niños blancos nacen fuera del matrimonio. Este es el problema número uno de este país y lo que hemos hecho, en su opinión, fue incentivar económicamente a las mujeres a casarse con el gobierno, ¿sí? O sea, pues, ¿qué pasa? Muchas veces hay esos apoyos del gobierno para las mujeres, y entonces los padres dicen, los hombres dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, hay que el gobierno se haga cargo de los niños, yo ni apoyo, ni aporto, ni nada, entonces, esto hace que cuando una mujer se casa con el gobierno, permite que su responsabilidad financiera y moral esté en manos del gobierno, en lugar de un padre tomar su labor que le corresponde.
Una persona dice que los verdaderos padres están a punto de desaparecer. Así dicen ellos. Los verdaderos padres están a punto de desaparecer. En algunos lugares están permitiéndose a las jovencitas que decidan si quieren abortar o no. Y no es cuestión del padre o de la madre que definan si quieren hacerlo. En otros lugares se les está permitiendo a los niños, o ya se les va a empezar a permitir que los niños decidan qué orientación sexual quieren tener sin necesidad de que un padre o madre esté de acuerdo. En otro lado, la pedofilia se ha hecho parte ya como una parte de una orientación sexual. Incluso ya pues el grupo pues el grupo de hombres y mujeres que se levantan como LGTB y demás, refieren que ya quieren que la pedofilia sea uno más de estos subgéneros que ellos han creado. Entonces, ¿hasta qué punto los niños van a decidir solos en lugar de que sus padres les orienten para poder tener un mejor futuro? Por eso este hombre decía, los verdaderos padres están a punto de desaparecer. Yo creo que todos hemos visto imágenes de cómo, por ejemplo, caricaturas, dibujos animados, Los Simpson, no nos vamos tan lejos, y tantos caricaturas como estas y otras más, pues ya parece que hacen de la figura paterna una sátira, ¿verdad? La sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien o algo con un propósito moralizador lúdico o meramente burlesco. ¿Quién no recuerda, pues, Homero Simpson, verdad? Que ni se entera de nada, ni sabe lo que pasa en su casa y siempre lo muestran ahí como el padre tonto, ¿verdad? Que pues no le preocupa a su familia y no hace nada por el bien de ellos. Y si hoy en día la sociedad muestra así al padre, ¿será que tiene razón? ¿Será que más allá de hacer una sátira de la figura paterna, está mostrando una realidad hoy en día? Parece que el mundo quiere que creamos que los hombres no son necesarios. No sé si se han fijado en eso. Hay marchas en contra de los hombres. Hay marchas, manifestaciones, hay publicidad donde se dice a las mujeres, tú no necesitas un hombre, tú puedes sola, ¿verdad? La clásica frase de cuando el Día del Padre, yo creo que todos han visto eso, ¿no? Cuando el Día del Padre se festeja, pareciera que es más importante, la mujer sale ahí al frente y dice, pero tú eres mamá, tú eres sí, pero también eres papá y no importa o sea, no te preocupes por el papá, ¿verdad? Si te da o no te da, eso es aparte. Tú puedes hacer la labor del papá y de la mamá, cuando eso no es cierto. Entonces, ¿a dónde quiere llevarnos el mundo? Cuando quiere distorsionar la imagen paterna. Piénsenlo, ustedes, ¿qué pasa cuando la imagen paterna no existe? O sea, ¿qué problemas hay cuando la imagen paterna no existe como tal? No sé si alguien quiere decir algún problema para hacer un poquito también ustedes si gustan participar. ¿Qué problemas ven ustedes cuando la imagen paterna no existe? Una falta de autoridad. Los niños tienen como el discernimiento entre lo que es bueno o es malo y sobre todo no saben respetar a las autoridades. Así es. Muy bien, Harold. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué pasa cuando la imagen paterna no existe? ¿No? Ok, bueno, un comentario pudiera ser que a veces, pues, las jovencitas pues, no tienen una medida correcta para definirse, ¿no? Tienen un sentido de baja autoestima, bueno, los niños en general no tienen esa capacidad de mostrar amor, porque dicen, si mi papá me ha quedado mal toda la vida, pues no voy a tener confianza tener confianza con otra persona. ¿Alguien iba a decir algo? Sino para empezar con el tema de Noé.
Pues nada más agregar que simplemente a veces no hay el camino, ¿no? No existe camino cuando es esa falta, esa paternidad. No existe camino para toda la familia, no es para los hijos, ¿no? O sea, tanto la esposa como los dos. Ok. ¿No existe un camino como para qué? Tanto para los hijos como para la esposa, ¿no? Más Ya. agarrados de Dios, ¿no? O sea, que nos hace Ok. falta pues sí, esa inducción o esa inducción más bien para poder continuar para hacer las cosas bien, ¿no? Correcto. Sí, 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 correcto. Ahora, ¿hay problemas económicos cuando el padre no está? ¿Qué dicen ustedes? Sí, desde luego. Desde Sí, sí, luego, ¿verdad? desde luego que los hay. Hasta Sí, más. sí, sí, desde luego que los hay, pero es parte más que tanto económica, social y de algunas otras lineamientos, por así decirlo, que afecta en general, no nada más, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues hay muchos problemas sociales que se reflejan cuando una imagen paterna no existe, ¿no? Imagínate una jovencita que no tiene una imagen paterna, nunca ha recibido un amor verdadero, porque su papá nunca ha estado ahí. ¿Y qué pasaría cuando un muchacho viene y le dice, sabes qué, tú eres mi amor, te quiero mucho, tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida? Entonces, ¿qué hace la jovencita? Pues como nunca ha recibido ese amor de alguien, de nadie, entonces pues cae rendida a sus brazos, ¿no? Pareciera que si los chavos, los jóvenes saben y dicen, es que no tengo papá, a lo mejor muchos dirán, este es un excelente momento para yo poder llegarle a esa, esa joven, ¿no? Entonces, ok, con esos comentarios iniciamos y el primer pues, pensamiento que yo quiero compartirles el día de hoy es que un buen padre, si tú quieres ser un padre ejemplar, tienes que tener una visión definida, tienes que tener una relación con Dios definida. Y miren lo que dice Génesis 7:1. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, qué interesante aquí Dios hablándole a Noé, ¿verdad? Diciéndole, entra tú y toda tu casa en el arca. Lo primero que yo puedo ver aquí es que Noé tenía una relación con Dios, tenía una relación estrecha con él. O sea, escuchaba la voz de Dios. Si tú quieres ser un padre ejemplar, y vamos, como estamos tomando el ejemplo de Noé, Noé era un padre ejemplar. Tenía una relación con Dios. No era aquel hombre que le decía, a ver, hijo, tú ve a la iglesia y luego ya me vienes y me dices, ¿verdad? Sino era alguien que se encargaba de escuchar la voz de Dios y compartirla con su familia, ¿verdad? Ahora bien, ¿saben? La última vez cuando Dios habló con alguna persona de la tierra antes de Génesis 7 fue con Caín. ¿Y se acuerdan aquella vez que Dios vio una gran maldad? Bueno, vio maldad en Caín porque tenía celos de su hermano y aquel hombre Caín, porque pues vio que la ofrenda de Abel era mejor que la de él, entonces, pues se levantó en contra de Caín. Y Dios habló en contra de Caín pues le dio una condena. Después, Dios volvió a hablar, pero ya hasta Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando Dios dijo, veo que hay una maldad grande en la tierra. La maldad era mucha en la tierra, era grande, era bastante grande. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, en aquel tiempo podemos ver que había mucha maldad en la tierra, mucha iniquidad, muchos hombres malos. Entonces, sabes, no es muy contrario a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque cuánta maldad hay en nuestros días, cuánta gente simplemente se está dedicando a hacer lo malo, a buscar cómo ganarle, cómo sacarle ventaja al otro. Tanto que en aquel tiempo dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero no una manera de arrepentirse porque lo que él había hecho era malo, sino más bien porque su creación se había apartado. Pero en medio de todo esto,
Dios tiene un plan. ¿Y saben lo que significa Noé? ¿Alguien sabe lo que significa Noé? ¿No? La palabra, el nombre de Noé significa, ¿sabes qué? Descanso o consolación. Y este hombre vendría a ser usado para cosas diferentes, para un propósito mayor. Porque en medio de un mundo difícil, duro, complicado, un mundo que vivía maldad tras maldad, había un hombre que hacía lo bueno. Había un hombre que halló la gracia de Dios. Un hombre que Dios lo utilizó, y ese fue Noé. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otra versión dice, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Qué interesante, que en medio de una sociedad tan perdida, de tantas maldades, había un hombre que hacía lo correcto. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos y cómo es lo que Dios está viendo en nosotros cuando Él nos ve caminar, nos ve actuar, nos ve con nuestras familias? ¿Qué es lo que ve el Señor de nosotros? Noé vino a ser este hombre de consolación, una persona que halló descanso en Dios. Y en la Biblia hay muchas personas que hallan el favor de Dios, como Abraham y Sara, cuando ya eran ancianos, Dios les dio la bendición de tener un hijo. Cuando era imposible, estos hombres hallaron gracia delante de Dios. Abraham y Sara. Moisés halló gracia delante de Dios porque sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y José halló gracia delante de Dios porque aún a pesar de que sus hermanos hicieron lo negativo con él, Dios lo bendijo, lo cuidó, y no solamente eso, sino por medio de su vida, dio vida y dio cuidado, dio alimento para todo el pueblo de Israel. Estos hombres hallaron gracia delante de Dios, un favor no merecido. Y eso es lo mismo que nosotros hemos hallado en Cristo Jesús. O sea, no necesitamos, no necesitamos cosas grandes como para decir, oye, ¿cómo puedo hallar la gracia de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que portarme? A lo mejor tengo que ir a la iglesia todos los días, a lo mejor tengo que hacer sacrificios, no sé, golpearme la espalda, hasta sacarme sangre y que Dios vea en mí un corazón arrepentido. No, simplemente, ¿cómo puedes hallar la gracia de Dios? Acércate a Él, obedécele. Obviamente, primero, pon tu fe en Jesucristo. Por eso esta invitación fue para todos los papás, porque si tú quieres ser un padre ejemplar, necesitas a Cristo primero. Necesitas a Cristo que viva en tu vida, en tu ser, en toda tu vida, ¿verdad? Y ahora sí, tú puedes decirle a Dios, guíame. ¿Qué camino debo tomar, Señor? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Un buen padre. Un buen padre debería tener bien claro su propósito, su función en la tierra delante de Dios. Un buen padre cristiano, un buen padre que siga a Dios, no debe de dejarse moldear por la sociedad, sino más bien debe de dejarse moldear por Dios. Por Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dejarnos moldear por Dios si no leemos su palabra, si no le buscamos, si no estamos conectados con Él? Ahora, como le dije ahorita, no se trata de ser un super papá y tú puedas decir, bueno, los hombres de la Biblia fueron, no, o sea, simplemente es obtener la gracia de Dios y decirle a Dios, Dios, camina conmigo, ayúdame a caminar contigo, ayúdame a seguirte, ayúdame o pregúntate, ¿verdad, Dios? ¿Cómo debo de ser mejor papá? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para poder ser mejor padre con mis hijos, con mi familia? Señor, guíame, muéstrame tu palabra. Oye, yo veo a Noé, en la Biblia yo veo a Noé, que era una persona que se comunicaba con Dios, que buscaba de Dios, que tomaba dirección de Dios. Y yo no veo a Noé cuestionando a Dios, diciéndole a Dios, oye Dios, ¿por qué quieres que construya una arca? Nunca hemos visto o nunca ha llegado tanta agua de esta manera. El mar más cercano o el río más cercano está demasiado lejos como para que llegue hasta allá con la barca, con el arca. Ahora, Señor, imagínate, o sea, toda la crítica que pudo haber recibido Noé porque él vivió de una manera agradable a Dios en medio de una sociedad maligna y perversa. Yo no veo a Noé dudando. Yo veo a Noé caminando con Dios. Y por más que a veces alguien te critique
O a lo mejor de repente, si tú tienes hijos que no son cristianos, no conocen la palabra de Dios, pueden decirte, papá, es que la Biblia ya es vieja, eso ya pasó de moda. O a lo mejor algún amigo, algún compañero de trabajo te puede decir, ¿a poco tú crees en eso? ¿A poco tú crees en Dios? ¿Crees en la Biblia? Tú dices, sí, Él es mi caminar. Yo camino con Él. Porque Noé tenía el favor de Dios. Noé halló gracia delante de Dios. Sé un padre que obtiene la gracia de Dios. Más, camina con Dios todos los días. Por más que tú y yo podamos ver cursos, asistir a seminarios de cómo ser mejor padre, o tú y yo podamos leer libros, seguramente hay muchos buenos libros que la sociedad vende hoy en día de los padres. Si no tienes la gracia de Dios, entonces lo que tú y yo podamos hacer con las generaciones simplemente va a terminarse en la vida. Pero si tú tienes la gracia de Dios, el favor de Dios, caminas con Dios, entonces estás construyendo algo que va a prevalecer aún después de la muerte. ¿Qué hombre haría, qué haría un hombre si ve a una casa incendiándose? A lo mejor, pues no es tu casa. A lo mejor el resto de las personas pues no se preocupan, no se inmutan, ¿verdad? Y a lo mejor entra un poquito de preocupación. Imagínate, no es tu casa, bueno, pues a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Para ayudarles. Pero ahora piensa en esto, ¿qué haría un padre si realmente su casa se estuviera incendiando y su familia estuviera dentro? ¿No darías tu vida por ellos? ¿No te meterías a como de lugar para ayudar a sacar a cada uno de los miembros? Bueno, con Dios es muy diferente, ¿no? Con Dios tienes la protección de Él, el cuidado de Él, la dirección de Él. E independientemente que te metas a una cueva de leones o te dejen solo en una cueva de leones, Él te va a proteger. Pero necesitas su gracia, necesitas su favor, y eso es por medio de Cristo Jesús. ¿Es difícil ser padre? Yo pienso que ustedes pueden contestar fácil esa pregunta, sí. Pero no imposible cuando tienes a Dios de tu lado. Entonces, primero, necesitas a Dios de tu lado, necesitas su gracia, su favor. ¿Lo tienes? Excelente. Podemos ir a la que sigue. Entonces, un buen padre tiene una vida diferente. En la última vez platicamos que salvación y santidad van de la mano. Una persona no puede decir, oye, ya soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, pero no tengo una vida diferente. No, eso no es correcto. Una persona al decir, sabes, yo ya me acerqué a Dios, soy un hombre que busca de Dios, pero además tengo una vida que a Dios le agrada, eso es santidad. Entonces, salvación y santidad van mucho de la mano. Noé tenía una vida diferente. Noé tenía convicciones firmes para buscar de Dios. Otra vez, el mismo versículo, fíjate lo que dice, entra toda, en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto ¿qué? Justo delante de mí en esta generación. Justo delante de mí en esta generación. O sea, volvemos al tema original. O sea, ¿cómo Noé pudo ser una persona diferente en medio de una generación maligna y perversa? ¿Cómo Noé pudo hacerlo de otra manera, vivir de otra manera? O sea, lo hemos escuchado muchas veces la frase, ¿verdad? No porque muchas personas digan que algo está bien, no por eso está bien. Y Noé era una persona así. Podía identificar qué era lo que tenía que ver con Dios, que no. Y él pudo poner buenas barreras para decir, esto no es de Dios. Imagínate toda la sociedad, cómo estaba. La sociedad perdida en Génesis capítulo 6. De hecho, tenemos todo Génesis 6 que habla de una generación perdida y perversa. Y en aquel tiempo la intención de los seres humanos era hacer el mal y Dios reaccionó de esta manera, como de la manera del diluvio. O sea, había mucha maldad. En Génesis 6:6 dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, había demasiada maldad, había gente abocada al mal.
Y eso le dolió el corazón a Dios, le hizo entristecer, como muchas veces Dios fue entristecido por una nación de Israel desobediente. Hermano y amigo, esta era una generación corrompida. ¿Y sabes qué? 3 veces se repite la palabra corrompida en Génesis 6. Corrompió, corrompida, corrompido. ¿Y sabes qué significa en hebreo? Significa arruinada. Era una generación destruida. Ahora imagínate, si lo aplicamos en este tiempo, un padre que no hace nada en medio de una generación así, ¿qué le espera a la familia? ¿Qué le espera a los hijos? ¿Qué le espera a la siguiente generación? No, cosas buenas. Noé fue un hombre justo en medio de una generación 3 veces corrompida. Dios le dijo a Noé, porque a ti he visto delante de mí, porque a ti he visto justo, dice la palabra, delante de mí en esta generación. Noé hizo lo que se le había pedido y el arca fue terminada. Ahora era el momento de entrar en ella. A lo mejor se escucha muy sencillo que Noé entró en el arca, un arca que él construyó, pero me gustaría preguntarte qué piensas en estas implicaciones. Por ejemplo, mientras toda la humanidad no tenía temor de Dios, ahí estaba Noé, que sí tenía temor de Dios. Imagínate eso. Mientras toda la humanidad en aquel tiempo, en Génesis 6 y 7, no obedecía a Dios, Noé lo hizo a la perfección. Todo lo hizo como Dios le dijo que hiciera. Un arca debía ser construida cuando el mar aún estaba lejos. Nunca había llovido con tanta, de esa manera, nunca había llegado agua de esa manera, entonces Noé tenía que confiar en esa palabra, cuando muchos no confiaban. Ahora, había que entrar en el arca antes que siquiera empezara a llover. Imagínate eso. Si tú tienes hijos desesperados, ¿verdad? Y toda la familia está dentro del arca, imagínate. Oye, papá, no ha llovido. ¿A qué hora va a llover? ¿A qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora va a llover? ¿No dijiste, papá, que iba a llover? O sea, no llovió inmediatamente. De hecho, Dios le dijo a Noé que le dio 7 días y 7 días necesarios para que Noé metiera todos los animales al arca. Imagínate, durante 7 días no ver ninguna gota. Yo no sé, pero muchos pintan a la gente riéndose de Noé en medio cuando él estaba construyendo el arca. Amigo, para eso se necesitan convicciones muy fuertes de creer en Dios. ¿Qué te parece? ¿Tú y yo las tenemos? ¿Tenemos convicciones fuertes de vivir una vida en Cristo? En el cuadro de honor de los héroes de la fe, ¿se acuerdan? Hebreos 11:7. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia. ¿A quién? A Dios. Eso es convicciones fuertes. Y un papá necesita convicciones fuertes de saber quién es Dios y por qué debe de seguirlo. Convicciones fuertes de decir, esta es mi familia y no me voy a ir. Y luego dice, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Nunca antes habían sucedido. Imagínate Noé. Oye Dios, eso nunca ha pasado aquí. Y lo dice, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió ¿qué? La justicia que viene por fe. Así como Noé, tú puedes ser un padre que tu comportamiento, tus convicciones hagan a los demás entender su pecado. Tú y yo podemos no ser hombres de que decir, yo tengo salvación y tú no. No me refiero a eso. Sino me refiero que yo puedo tener una vida diferente, una vida sin mentiras, sin robar, sin la clásica frase del mexicano, el que no tranza, no avanza, ¿te acuerdas? Y yo puedo trabajar diferente. Yo puedo vivir diferente. Que con nuestro testimonio podamos hacer a los demás que las cosas se puedan hacer diferentes. Dios le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Nadie como Noé. Y así como te acuerdas, nadie como Moisés. Es decir, nadie como ellos. Hombres que en medio de una generación
maligna y perversa. Noé, Moisés, en medio de un pueblo de Israel que no creía en las promesas de Dios, actuaron de manera correcta. Había convicciones en ellos. Tanto que Noé fue un pregonero de justicia, el cual advirtió a otros del justo juicio de Dios. Tanto Noé estaba convencido de lo que él creía. ¿Te fijas eso? Tanto Noé está convencido de lo que creía, que fue un pregonero de justicia. Tenía convicciones sólidas, Noé. Mira lo que dice, no recuerdo si lo tengo por aquí, segunda de Pedro 2:5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y los otros miembros de la familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Convicciones, hermanos. Convicciones de una vida que le agrada a Dios. ¿Qué tan fácil somos para cambiar esas convicciones? Tenerlas como una moneda de cambio. ¿Me conviene o no me conviene? Convicciones, que tantas convicciones tenemos de decirle, Señor, yo estoy convencido que esta es la familia que tienes para mí. Yo decidí, yo me comprometí con mi esposa, donde íbamos a vivir para siempre juntos. No la voy a dejar. Convicciones de que, Señor, yo estoy convencido que tú me has puesto aquí en esta familia para guiar a mis hijos por el camino correcto. No otro, no nadie más, yo. Yo soy el responsable de que esta familia salga adelante con tu ayuda, Dios, obviamente. Pero yo tengo esa convicción que tú nos vas a ayudar. Pero ¿qué hacen los hombres hoy en día? Yo recuerdo cuando trabajaba en mi ex trabajo, ¿verdad? Los lunes, los compañeros de trabajo se reunían para hablar y platicar y decir cómo le fueron infieles a su pareja el fin de semana. ¿Cómo le hicieron para engañar a su esposa? ¿A qué motel fueron? ¿Esas convicciones? No. Eso es una convicción de vivir con tu familia, de ser santo. Es una convicción, hacer lo malo. ¿Cómo se llama? Es una convicción, decidir, bueno, me voy a darme un lujo de ver un poquito de, pues, pornografía, ¿va? Todo el mundo lo hace. Escuché una persona que decía, cristiana, me dijo una vez eso, pues que todos los cristianos lo hacen, ¿no? Todos los cristianos ven pornografía. Imagínate eso. ¿Esas convicciones? Convicciones es, amor, no funciona nuestra relación, ahí nos vemos. Eso no es convicción. Eso no es convicción de decirle a Dios, este es el lugar que has puesto para mi vida y yo voy a estar aquí. Y juntos vamos a sacar adelante esta familia. El modelo tradicional, les voy a contar algo, el modelo tradicional de los hogares mexicanos está cambiando. En la última década se ha registrado un aumento de los hogares donde no hay una figura paterna. ¿Esas convicciones? No. ¿Por qué se fueron esos hombres? Porque no sé, yo no puedo decir cada caso, obviamente son casos diferentes, no lo sé, pero esa es convicción. Dice que en 1995 el 31% de los hogares no tenía padre, mientras que en el 2009 esa cifra aumentó al 41%. Para 2015 esta cifra se calcula cercana al 47% de hogares que no tienen la imagen paterna. Esto quiere decir que en la actualidad hay más de 11 millones de familias mexicanas donde la figura paterna está ausente. ¿Esas convicciones? Lamentablemente las convicciones se han perdido. Mucho más allá de pensar espiritualmente, en que los hombres tengan convicciones personales de buscar de Dios, ¿verdad? De acercarse a Dios, de tener una relación con Dios, de honrarlo con sus ejemplos, con sus vidas, que tengan una convicción de decir, Señor, yo voy a seguir leyendo la Biblia, voy a hacer que otros hermanos en Cristo busquen de Dios, mucho más allá de ver una convicción espiritual. Yo pienso que a muchos, en lugar de, obviamente, pensar en eso, más bien necesitan convicciones
para dejar de ver pornografía, por ejemplo. Una convicción para dejar de fumar. Una convicción para dejar de gastarse el dinero de la quincena en el vicio. Mucho más allá de eso, necesitan una convicción para decir, esta es mi familia y no me voy a ir. No voy a buscar la puerta fácil. No voy a buscar serle infiel a mi esposa. Creo que en las familias mexicanas y los hombres necesitamos una convicción real de decir, Señor, yo creo en ti y voy a seguir creyendo en ti hasta el final. Noé la tenía. Tenía una convicción, seguridad, y él se consideraba delante de Dios un hombre justo. Nadie como él. Nadie como él. ¿Qué hará el Señor si de repente volteara un poco a nuestra tierra, ¿verdad? A nuestra vida y dijera, déjame ver si encuentro convicciones aquí entre mis amigos de Zapopan. Son personas que buscan de Dios. Déjame ver si encuentro convicción en esta iglesia bautista de Guadalajara. Son personas que aman a Dios, los varones, que conocen de Dios, que temen a Dios. O son los primeros en decirle a Dios, no creo, no te creo, no estoy seguro, estoy perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Ahí está una imagen, ¿verdad? Y imagínate, o sea, una separación así, sería triste, ¿no? Verles hoy en día a las familias que no tienen una imagen paterna. ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo? ¿Un comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? Sin duda tenemos una gran responsabilidad como padres ante la sociedad, ante nuestra propia familia, nuestra esposa, pero principalmente ante Dios, ¿no? Es muy importante contar con el favor de Dios, con la gracia de Dios. Es muy importante que de manera individual, como hijo de Dios, podamos poner en sus manos cada día esa responsabilidad que nos ha dado. Yo en lo personal no tuve padre, no lo conocí, y así crecí. Crecí como, pues ahora sí que sin rienda, ¿no? Andaba de un lado para otro y batallé con muchas cosas y me metí en muchos problemas. Creo que ese era mi pan diario, meterme en problemas porque no había nadie que me guiara, no había nadie que me dijera que estaba mal o que estaba bien. Entonces, hasta que conocí a Dios, pude ver en Él una figura paterna en mi vida y yo sé que me falta mucho, ¿no? Yo sé que como padre tengo que seguir aprendiendo, pero contar con el favor de Dios es contar con conocer a Dios y ir obteniendo temor de Dios. Es muy importante para poder guiar a nuestros hijos y tomar pues, el ejemplo de Noé, que aún en la adversidad, aún en algo que él no veía, que sus hijos no veían, como era la lluvia, como era posible que fuera a subir el agua tanto que todo el mundo se ahogara, aún en ello creyó, y eso es fe. Lo vemos bien claro en la palabra de Dios, que creer sin ver es fe, ¿no? Entonces, una convicción bien firme, y bueno, a mí me ha ayudado mucho el conocer a Dios. Amén. Muy bien, gracias, David. Y es cierto, ¿no? O sea, eso es lo que se va a reflejar, ¿no? El video que veíamos al inicio, a mí me gusta mucho porque dice, yo quiero ser como tú. Si no, o sea, algunos lo alcanzaron a ver, algunos no. Después se los comparto, pero dice, yo quiero ser un buen ejemplo y que tu hijo te diga, papá, yo quiero ser como tú.
Para algunos obviamente a lo mejor será algo muy trivial y dice, sí, mi hijo, pues, lo dice como una frase, ¿verdad? Ya, ya muy conocida. Pero de verdad, ¿cuántos le dicen, cuántos reciben eso de sus hijos, verdad? Papá, yo quiero ser como tú. Y no tanto por el poder, ¿verdad? Sino, papá, yo quiero ser como tú. Mejor el papá es un narco y yo quiero ser un narco. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso. Pero más bien quiero ser como tú, alguien que hace lo correcto, que hay justicia en ti, que Dios está contigo, que amas a Dios sobre todas las cosas. Eso son convicciones sólidas de decir, Señor, nunca me voy a ir de ti y voy a seguir leyendo tu palabra. Ahora, ¿la vida cristiana es difícil? Sí, la vida cristiana es difícil. Va a haber dificultades, va a haber pruebas de fe, pero que tus hijos vean en casa a una persona que le digan, oye, yo me acuerdo de mi papá, cómo él era fiel, cómo buscaba de Dios. Me acuerdo que de repente yo los veía orando, lo veía orando ahí en su cama, lo veía leyendo la Biblia, lo veía estudiando, tratando de estudiar la palabra de Dios para dar un mensaje a otros. Amigo, esas son convicciones. Convicciones que no llegan la noche en la mañana de que vas al Super 7, al Oxxo, oye, deme 1 kilo de convicciones. No, son convicciones que se desarrollan en la vida cristiana. Por eso Dios escogió a Noé. Por eso Dios te escogió a ti, para que seas ese líder en tu casa. Y te ha dado esa bonita tarea de guiar a 2, 3, 4, no sé cuántos chamacos tengas por ahí, pero para guiarlos. ¿Con qué convicciones, verdad? Se van a guiar esos chiquillos, ¿verdad? En el futuro. También un buen padre, para continuar, conoce su misión en la tierra. Un padre tiene un propósito definido en la tierra. Un padre sabe cuál es su misión en la tierra. Mira lo que dice Génesis 7, del 2 al 3. De todo animal limpio tomará 7 parejas, y macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Amigos y hermanos, Noé sabía su labor en la tierra. Dios fue muy específico en lo que esperaba de él. De hecho, en casi todo el capítulo 6, menos la mitad, habla acerca de lo que Noé debía hacer para construir el arca. Qué madera debía usar, los niveles que debería tener, las ventanas que debería tener, todo. Y aquí podemos ver cómo deben ser esas parejas de animales que debía meter en el arca. O sea, no sé si yo hubiera sido Noé, debía decir, oye Dios, ¿me lo puedes repetir otra vez? A ver, déjame te lo confirmo para ver lo que me dijiste. O sea, oye, esto se necesitaba precisión muy exacta. Y lo peor aún, que el arca iba a ser probada con agua. O sea, como debía ser. Imagínate que en medio del agua y del aguacero y de las dificultades del diluvio, pues como metió materia que no era buena, como no hizo bien el trabajo, empezaron a meterse agua y todo naufragara y la creación de Dios se perdiera. Eso no debía pasar así. Y Noé no fue así. Noé fue y conocía su misión. Y fue muy exacto en lo que él debía hacer. Alguien podría decir que la labor de Noé era una labor titánica, una labor grande. Pero Noé, versículo 6:22 de Génesis, dice, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Exactamente a la perfección. Noé lo hizo como Dios le había pedido que hiciera. Imagínate estar contando ahí, a ver, ya se metieron los lobos, ya se metieron los leones, las serpientes, o sea, toda la creación tenía que entrar ahí. 7 parejas de cada animal, dice en Génesis 7, 2 al 3, y luego de algunos de los que no eran limpios, una sola pareja. Las aves de los cielos tenían que entrar 7 parejas, macho y hembra. Oye, de verdad, esta es una tarea titánica. Si alguien tiene un perrito por ahí, pues levanta tu mano. O sea, tú sabes lo que cuesta. ¿Sí o no? ¿Verdad, Harold? Yo creo que no me va a dejar mentir al César, para guiarlo, para domesticarlo.
Y todos los días tenemos que enseñar a los perritos, a las mascotas, o lo que tú tengas, poder, esto no, esto sí, y a veces no lo entienden. Imagínate una gran cantidad de animales que iban a entrar en esta arca. Oye, de verdad que era una tarea titánica, una tarea grande, una tarea que ocupaba una grande labor. Y yo te pregunto, papá, ¿tú crees que tu tarea como padre es importante? ¿Es titánica? Demasiado. ¿Es importante? Sí. ¿Es titánica? Lo suficiente para que en ti recaiga la labor de tu familia. ¿Es difícil la tarea? Seguramente sí. Pero no estará solo esta tarea. Me llama a mí la atención que así como Dios ayudó a Noé, porque debía ser simplemente una tarea pues de domesticar, de subir a los animales al arca, Dios dice en su palabra en Génesis 6:20, mira lo que dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. ¿De quién era la orden que iban a entrar los animales, las especies al arca? De Dios. Ahí dice, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Era una orden de Dios. Amigo y hermano, tu tarea de guiar a tu familia no es para que tú la hagas solo. Es para que Dios vaya contigo, para que Dios trabaje contigo, para que Dios te ayude a guiar a tu familia. Es válido y es necesario que como hombres vayamos con Dios, oremos, clamemos a Dios. Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, tengo que pagar la renta. ¿Cómo le hacemos, Señor? Ayúdame. Señor, me tocó un hijo bien rebelde. No escucha. Y anda ahí drogándose en pandillas. ¿Qué hago, Señor? Oye, mi hija ya me salió con que ya trae un noviecillo, ¿verdad? Y el novio es el más tatuado de la secundaria o de la prepa, ¿verdad? O sea, imagínate eso. Dios, ¿qué hago? Hermano y amigo, no es una tarea para que tú la hagas solo. Dios iba a ayudar a Noé para que esos animales entraran contigo en el arca y así para que estos animales tuvieran vida. Nuevamente, yo te digo, papá, no pienses que tu tarea es una tarea que tú haces solo. No pienses que la obra de ser padre la realizarás solo. Dios estará de tu lado. Pero yo nos pregunto, ¿se lo permitirás? ¿Se lo permitirás? ¿Dejarás que el Señor obre en medio de tu familia, en medio de tu trabajo como padre? Hermano, aquí hay una estadística muy interesante. Dice, consecuencias por no tener un padre, y lo hablamos al inicio. Fíjate las consecuencias por no tener un padre. Aumento del promedio de suicidios, aumento de tasas de depresión y ansiedad, posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta, como alguien decía ahorita, no hay sentido de autoridad, disminución de los niveles de educación y aumento del abandono escolar. Ingresos económicos más bajos, obviamente, imagínate la esposa, la mujer que tiene que, en lugar de cuidar a los niños, se va a salir a trabajar y a ganar el pan diario. Ahora imagínate quién cuida a los niños. Imagínate que tienes una jovencita y un muchacho y entran a la secundaria mientras la mamá está trabajando y el padre está ausente. Oye, es una excelente manera para que ellos estén solos todo el día, para que ellos pequen y caigan en una inmoralidad. Por no haber una imagen paterna, la mamá tiene que trabajar y suplir la necesidad económica. Otras de las consecuencias de no haber al padre es pobreza, baja estabilidad de empleo, aumento de las tasas de divorcio o relaciones problemáticas interpersonales. Es decir, los hijos probablemente van a caer en divorcios o van a tener problemas para relacionarse con otras personas. Los hijos van a caer en abusos de sustancias de drogas, problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales, todo porque no hay una imagen paterna. Hermano y amigo, no estás solo para guiar a tu familia. No estás solo. Tenemos la ayuda de Dios. Por eso el versículo es Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. Si no le permites a Dios que obre en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida, también, obviamente, entonces vas a luchar esa pelea solo. Pero si le permites a Dios, Dios, yo quiero que tú seas mi guía, me ayudes, quiero que estés conmigo, Señor, yo me equivoco, tengo problemas, tengo dificultades, pero necesito tu ayuda. Dice ahí la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigo, yo te voy a decir algo, tú eres la persona que Dios ha escogido para acercar adelante tu familia. Dios te puso a ti en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No te puso ahí por el azar del destino. Él te puso ahí para que tú y yo cumplamos esa labor de sacar adelante la familia, de que los hijos, la esposa, tengan en ti confianza, seguridad, tengan en ti ánimo, tengan en ti de que yo sé que mi esposo confía en Dios y vamos a salir adelante de esta situación. No estás solo. No estamos peleando una pelea como el Rambo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el Rambo? No eres un Rambo espiritual. Rambo siempre peleaba solo, ¿no te acuerdas? Y andaba solo y poniéndose lodo en la cabeza y con su cuchillo y con su arco, pero siempre andaba solo. No seas un Rambo cristiano. Tienes a Cristo de tu lado, a Dios de tu lado. Acuérdate que dice el versículo que leímos, Romanos 8:31, ¿qué diremos si Dios está por nosotros? Entonces, dice ahí, ¿quién estará con nosotros? Nadie más va a llevar esa responsabilidad de guiar a su familia más que cada uno de nosotros. Nadie más. Pero también un padre entiende la urgencia del tiempo. Tiene una necesidad definida. Dios le puso una fecha límite, un deadline, ¿verdad? A Moisés. Génesis 7:4-5, porque pasados, dice, aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé tenía un tiempo definido. Su misión la conocía, pero ahora tenía un tiempo definido. Dios estableció en Noé 7 días necesarios para que Noé metiera e ingresara a todos los animales dentro del arca. 7 días necesarios. Exactamente los días necesarios para que Noé trabajara en los animales y los ayudara a ingresar en el arca. Los días necesarios. Imagínate que Noé decidiera no trabajar a tiempo y decidiera ya en el 6º día, 4º día, 5º día, ya es momento de meter los animales en el arca, ¿no? No le iba a alcanzar el tiempo. Tenía exactamente 7 días para hacerlo. Era el tiempo compromiso con Dios. Un padre sabe la urgencia que tiene en tus manos. ¿Sabes? Un padre sabe el tiempo que tienes necesario para guiar a tus hijos. Papá, tú sabes que tu trabajo está limitado con respecto al tiempo. Tienes un tiempo de influencia. No toda la vida tus hijos van a estar contigo, ¿sí? Y no creo que lo quieras tampoco, ¿verdad? O sea, manteniéndolo de, oye, hijo, oye, ¿cuándo crees que te vas a ir ya? O sea, vas a buscar familia. O sea, tienes un tiempo limitado de influencia en tus hijos. Y ni se diga desde pequeños, o sea, obviamente los niños van creciendo y a lo mejor como bebés, pues tú los mueves de un lado al otro sin ningún problema, los guías, hijo, te muevo de un lado al otro sin problema, los bebés no hacen nada. Después los niños, ya cuando es una edad pues un poquito más grande, 5 o 6 años, pues también te creen todo lo que le dices, eres su super papá, eres el mejor del mundo, ¿verdad? Su mejor amigo, etcétera, todo te creen, todo lo hacen, pero eso no va a pasar por mucho tiempo. Y si tú tienes hijos adolescentes, sabrás lo que eso significa.
Sabrás que a esa edad muchos de los hijos siempre empiezan de, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Y quién eres tú para obligarme? ¿Y quién te dio la autoridad de ser mi padre, verdad? Y obviamente no va a ser las mismas disciplinas que ejerciste de bebé o de niño, si tú tienes que buscar otras maneras de ejercer esa disciplina con tus hijos. Pero Noé sabía el tiempo que tenía para poder llevarlos para trabajar. Noé conocía sus tiempos. Un buen padre, y creo que muchos lo han dicho, un buen padre dice y sabe, los hijos son prestados. ¿Quién ha dicho eso? Todos, yo creo que los padres han dicho eso, ¿verdad que sí? Oye, los hijos son prestados. Y solo estarán un tiempo en la familia. Más tarde se irán. Pero cuando se vaya, se llevarán todas las experiencias que vivieron en la familia. Y yo me pregunto, ¿qué vieron en familia? La clásica frase, no sé si te acuerdas, que los padres dicen a los hijos, mientras que tome aquí conmigo, no pasa nada. Si quiere que se emborrache aquí enfrente de mí, no pasa nada. Imagínate, eso es lo que ven los hijos. Te comparto unas estadísticas. Dice, más del 13% de la población presenta un síndrome de dependencia del alcohol. Del 12.5 son hombres y el 0.6 de mujeres entre 18 y 65 años. El alcoholismo es el principal causante de accidentes con un 70 o 60 de los traumatismos. El 80% de los divorcios están asociados al alcoholismo. El 60% de los suicidios están vinculados con el alcoholismo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de estos casos sus hijos, las personas que lo cometen, vieron que sus padres eran así de alcohólicos? Yo me pregunto, ¿cuántos hay así? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, gracias. ¿Cuántos hay así? O sea, ¿por cuántos problemas surgen a causa de ver un padre así? Y no creas que si tú cometes algún tipo de pecado y tienes algún tipo de pecado, tus hijos lo van a hacer menos. No, lo van a hacer más. Que si tú llegas a un tipo de cantidad de desviación, de problemas, de algún pecado que no lo dejas, no lo has vencido, ¿tú crees que tus hijos van a caer en ese pecado? Sí, y a veces hasta más todavía. En España, en el 2008, los hijos de padres alcohólicos tienen 4 veces más trastornos. 4 veces. O sea, tienen un padre alcohólico y su hijo es 4 veces más que eso. Imagínate. 4 veces más que eso. Todo por un papá que no supo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Qué triste, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar por la capacidad de un pecado mal dirigido? Ahora, ¿te aguanto algo? En Mateo 7:11, Dios sabe que no somos buenos. Acuérdate, no somos buenos. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden? No somos buenos. No te estoy diciendo, tienes que ser un super papá, como dijimos al inicio, con tu capa, ¿verdad? Y voy y peleo en contra de la justicia. No, o sea, no va a pasar, porque somos malos, todos somos malos, y Jesús lo sabía. Y sabía que dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, Dios sabe que en la humanidad existe maldad, pero también sabe que tú tienes una labor especial en tu casa. Una labor que tienes y debes de estorbar a tus hijos, de hacer lo malo. Con esta palabra estorbar, me acuerdo de los hijos de Elí. ¿Alguien se acuerda de ellos o ha escuchado de ellos? Estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eran hijos de un sacerdote. Estos hombres eran hijos de un sacerdote, los cuales después de este sacerdote tenían que continuar con la labor que Elí dejó en la tierra, ser sacerdotes, administrar la casa de Dios, cuidar la casa de Dios. Los hijos tenían que hacer lo mismo que él había hecho. Pero en contrario de eso, estos hombres hicieron lo malo.
Primera Samuel 2:12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Más tarde Elí los enfrentó y le dijo lo siguiente a estos hijos, a sus hijos, ¿verdad? Dice en 1 Samuel 2:22-24, pero Elí era muy viejo. Imagínate, ya no tenía fuerzas este hombre. Y oía que de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres aprovechaban de estas mujeres que llegaban y a lo mejor con una buena actitud estas mujeres llegaban y dormían en el tabernáculo de reunión, no sé, para que abrieran o esperaban, y estos hombres aprovechaban y se acostaban con estas mujeres. Imagínate cuánta maldad había en estos hombres. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Hacéis cosas semejantes. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, el pueblo me está hablando de ustedes que están actuando mal. Versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Elí que estaba diciendo, oigan, hijos, ustedes están haciendo lo malo. Están haciendo lo malo, están actuando mal. Y luego, en Primera de Samuel 3:13, dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Y en la versión La Reina Valera dice, él no los ha estorbado. Amigo y hermano, un padre entiende la urgencia que tiene delante de Dios. Tienes una capacidad de influencia con tus hijos, aprovéchala. Claro, no significa que tus hijos cuando ya salgan de tu casa no vas a ejercer una influencia sobre ellos. Claro que sí. Pero ahora estás en un tiempo excelente para guiarles. Algunos son pequeños, algunos están en secundaria, en prepa, no lo sé. Pero mientras estén en tu casa, tienes esa capacidad, esa urgencia de influir en ellos para salvarlos. Noé, con su ejemplo de una vida recta, una vida justa delante de Dios, hizo que se salvara su familia del justo juicio de Dios. Pero Elí, dice ahí, no les advirtió a sus hijos del juicio que venía sobre la familia, porque sus hijos blasfemaban a Dios y él no los había disciplinado. Oye, te voy a decir algo, sí los disciplinó en 1 Reyes 2:22-24, pero yo te voy a preguntar algo, ¿cuánto es suficiente disciplinar a tus hijos? ¿Cuánto es suficiente estar detrás de tus hijos? Oye, hijo, eso no lo hagas, eso está mal, estás hablando mal a tu mamá, estás portándote mal con la gente a tu lado, a tus lados, estás contestando mal, estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Yo te pregunto, ¿cuánto es suficiente? No sé cuánto es suficiente. Es más, no creo que haya un suficiente. Si tú estás dispuesto y quieres librar a tus hijos del justo juicio de Dios, debes hacer algo pronto, con urgencia. Porque ahí está el padre diciéndole a su hijo que no fume, que no tome, porque así evitará un accidente, que cuando esté más grande va a chocar y quizá va a perder sus piernas y va a morir. Pero ¿quién está ahí? El padre recordándoles, hijo, no tomes, aléjate del vicio. Ahí está el padre que tiene temor de Dios y le dice a sus hijos, oye, hijo, lee la Biblia, porque así a su hijo no caerá en la cárcel y ahora sí en la cárcel leerá la Biblia cuando ya es demasiado tarde. Ahí está el padre que le dice a su hija, hija, date a respetar con los niños, hija, llévate ropa adecuada, no vayas con ropa muy sexual a la escuela. Hija, ten relaciones, no, si vas a tener relaciones, tenlas después del matrimonio, no antes, porque ahí está el padre evitando con urgencia que su hija tenga un hijo fuera del matrimonio, o peor aún, un aborto. Ahí está el padre con urgencia, que tiene temor de Dios, diciéndole a sus hijos que busquen a Dios, que se conviertan de sus malos caminos y se alejen de lo malo. Porque quieres y evitas que tus hijos acarreen el justo juicio de Dios. Por la vida de Noé, porque él era justo delante de Dios, hizo que su familia se salvara del justo juicio de Dios. Porque él y su familia se subieron al arca. Ahí yo te pregunto, ¿estás en el arca primero? ¿Estás arriba del arca tú como para decir, yo tengo la capacidad de poder salvar a mi familia, de evitar que caigan en el justo
juicio de Dios. Noé ni le agregó ni le quitó lo que Dios le dijo. Noé hizo justo lo que Dios le dijo que hiciera. Amigo y hermano, en tus manos está salvar a tu familia del justo juicio de Dios. Tú puedes conocer de Dios, aprender de Él. Él sabe que no eres bueno. Él sabe que pues somos pecadores. Él sabe que hay maldad en nosotros. Él lo sabe. Pero te da una responsabilidad. Acuérdate, ya lo vimos. Ya tienes a Dios de tu lado. Ya tienes una relación con Él. Bueno, ahora ten ese sentido de urgencia para hacer tu trabajo que Dios ha puesto en tus manos. Porque el no hacer nada acarrea la condenación de parte de Dios. Y seguro no querrás verte en un ejemplo, viendo visitar a tus hijos los domingos, en una cárcel, a un centro de rehabilitación, a un hospital por sobredosis, a una hija por un matrimonio que no era el correcto, la ves golpeada con violencia familiar, porque no tuviste la capacidad, no hubo la capacidad de decir, mira hija, hijo, cuídate, haz lo correcto. Amigo y hermano, se necesita una urgencia. Y Noé tenía que actuar con urgencia, con una responsabilidad que Dios le había puesto en sus manos para hacerla. Y por último, yo te comparto lo siguiente, ya para terminar. En Génesis 7, del 1 al 7, el último versículo que vamos a ver el día de hoy, un buen padre salva con autoridad a su familia. Tiene autoridad para salvar a su familia. Noé así lo hizo. Y en el versículo 7 dice, por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Yo te voy a preguntar algo. ¿Dios cumplió su promesa? Sí. Porque Dios dijo que iba a caer el diluvio y llegó el diluvio. Dios cumplió lo que le comprometió, lo hizo. Si Dios dijo que lo haría, es porque pasará. El creer en Dios nunca serán falsas esperanzas, sino nunca será un engaño. El creerle a Dios es la mejor esperanza que tú y yo podemos tener en nuestra vida. El creerle a Dios que tú puedes, el creerle a Dios que no estás solo, el creerle a Dios que puedes confiar en Él, que Él te va a ayudar a salir adelante, sacar adelante a tu familia, el confiar en Dios, en sus promesas, es la mejor esperanza que tú puedes tener como padre. Y Noé nunca dudó de lo que Dios le había dicho que hiciera. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Papá, piénsalo, pues son palabras para ti también. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque Dios, ahí dice, porque yo estoy contigo. No desmayes. Y yo no veo a Noé y a su familia batallando para entrar en el arca, no. Yo siempre veo a Noé confiando en las promesas de Dios y vemos a Dios obrando a su favor, cumpliendo lo que le había dicho que hiciera. Yo veo a Dios como alguien que tengo que confiar en Él, depender de sus promesas, estar tranquilo en ellas. En Génesis 7:7 dice que entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer, ¿y quién más? Y las mujeres de su hijo. Amigo y hermano, yo no veo también que sus hijos estén negados a esto. Yo no veo que sus hijos le digan, papá, ¿por qué nos tenemos que meter al arca? ¿Y si no llueve? ¿Y si somos el hazmerreír de toda la sociedad, de esta generación? Y toda la gente se va a estar burlando. Ay, papá, qué oso, como dicen los jóvenes. Bueno, quizás sí dicen todavía así. Oye, papá, qué pena. Mira, mis amigos se están burlando de mí afuera. Ay, que el loco con el loco y su hijo que está más loco que él. Yo no veo eso. Yo veo a sus hijos con la capacidad de obedecer a sus papás y entran al arca. ¿Sabes por qué? Porque Noé era una persona que tenía el favor de Dios. No era una persona que obedecía a Dios. Y eso tiene mucho peso en las generaciones que siguen. Porque si tu hijo te ve a ti fuerte, firme, con convicciones sinceras, ¿sabes qué va a hacer tu hijo? Pues dos cosas. O mostrar el justo juicio de Dios, porque hubo alguien que pregonero de justicia,
Y aun cuando hubo, como Noé, que muchos no escucharon, o van a ser alguien que va a decir, si mi papá lo hace, yo voy a seguirlo también. O va a ser que tus hijos sean evidenciados más aún en su pecado, porque tú oras por ellos, pides por ellos y les muestras lo que es correcto, o hace que tus hijos te sigan y se metan al arca contigo. La fe de Noé sirvió para que él y su familia se salvaran. Pero todo empezó por la fe de Noé. Aquí se comprueba que Noé y su familia subieron a bordo. Tu compromiso con Dios, amigo y hermano, puede salvar a tu familia. Noé, por su compromiso con Dios, por su obediencia a Dios, salvó a su familia. Y tú puedes hacer lo mismo con la tuya. Tú puedes salvar a tu familia del precipicio, del pecado, de la maldad, del justo juicio de Dios. Porque tú le dices, miren, esto es lo correcto. Tú eres ahí el responsable. Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, por nuestras familias, así como por la iglesia, a ti por tu familia. ¿Y qué hiciste con ellas? ¿Con qué ejemplo los guiaste? ¿Qué les mostraste? ¿Qué les enseñaste? ¿Qué tienes que hacer, papá, amigo? Asegúrate que tu familia suba al arca. Papá, tu fe, tu compromiso con Dios servirá para que tu familia sea salvada de las garras del enemigo. Papá, tú eres el vehículo para que toda la familia obtenga la salvación de Dios. Si la tiene, qué bueno, gloria a Dios. Entonces eres el vehículo para que en tu familia haya integridad, haya limpieza espiritual. A lo mejor ese es el vehículo también para guiar a tus hijos, para evitarlos que se vuelvan del camino de Dios y vayan a otros caminos. Sí se puede tener una familia sana en medio de una sociedad llena de maldad, padre y amigo que me estás escuchando. Sí se puede. No es imposible. No es que nadie pueda y dice, no puedo tener una familia así. Sí se puede. Porque Noé lo tuvo. Porque para Noé el arca fue su salvación. Para usted y para mí, Jesucristo es la única salvación. Entonces yo te pregunto, ¿estás seguro de tener la seguridad de Cristo? Si tú no tienes una seguridad en Cristo, necesitas la seguridad en Cristo para que hagas que tu familia, tu casa, tus hijos estén sobre la roca. Y tú tienes que ser el primero de ellos. El primero de que pone el pie adelante. Y dice, ¿sabes? Nadie se va a quedar atrás. Como la película, me parece que una película de Mel Gibson que iban a Vietnam a pelear una guerra y les prometió a sus soldados, todos vamos a regresar a casa, vivos o muertos. Vivos, yo me los voy a traer vivos, o muertos, yo voy a ir por sus cuerpos y los voy a traer a casa. Pero nadie se va a quedar en Vietnam. Vivos o muertos, yo los voy a traer nuevamente. Esa es una responsabilidad que no cualquiera. Y Dios te puso a ti, Dios me puso a mí para guiar a esa generación que viene. ¿Es una sociedad difícil? Sí, mucho. De muchas debilidades, de mucho pecado, sí. Pero Dios nos ha puesto a ti y a mí para que seamos ese vehículo de salvación. Y yo te pregunto, ¿estamos seguros en Cristo? ¿Estamos arraigados en Él? ¿Sabes? Tú y yo podemos tener esa misma autoridad como la autoridad de Noé. La autoridad que tenemos en su palabra, la cual permitirá no solamente salvar al mundo, salvar a otras familias, pero también la autoridad que permitirá salvar a tu familia. Porque Noé y su familia se salvaron del justo juicio de Dios. Y si tú estás en Cristo, créeme, ya te salvaste del justo juicio de Dios. Pero eso no es suficiente. Tú y yo tenemos que seguir trabajando, seguirle buscando, obrando, manteniéndonos limpios. Pero no solamente nosotros, sino tienes un gran trabajo en tu familia. Te cuento una historia a terminar. Cuando Dios nos pide que vivamos por fe, no nos pide nada que no conozcamos y hayamos experimentado ya.
Cada uno sabe lo que significa vivir y caminar por fe. ¿Por qué? Porque lo hacemos a diario. Cuando vamos a la tienda de abarrotes y compramos carne o pescado enlatado, confiamos en que no esté contaminado con bacterias que podamos matarnos. Cuando vamos a la farmacia y pedimos lo que el médico nos recetó, confiamos en que nos dan la medicina correcta, ¿sí o no? Cuando la enfermera en el hospital nos pone una inyección, confiamos en que es la indicada y que no hay equivocación. Cuando el anestesista nos anestesia en el quirófano y el cirujano maneja el bisturí, confiamos en que no sean competentes y hagan bien su trabajo. Amigo, confiamos en el piloto de avión y en el conductor del tren. Confiamos en el banquero en cuyas manos depositamos los ahorros de nuestras vidas. Y así podríamos citar docenas de ejemplos que ilustran la manera en que estamos obligados a confiar. Dios nos está diciendo, pon tu confianza en mi Hijo Jesucristo, quien te ha demostrado que te ama, que es competente y tiene el poder de cumplir lo que promete. En Romanos 1:7 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que papá, amigo, que me estás escuchando, yo no te puedo decir mucho obviamente acerca de hijos, pero te puedo decir lo que Dios dice en su palabra. Y veo a Noé como el ejemplo de un padre ejemplar en su vida. Como el ejemplo de una persona que sabía que tenía una relación con Dios. Como el ejemplo de un papá que tenía una vida diferente. Tenía convicciones diferentes en Dios. Como el ejemplo de una persona que conocía su misión en la tierra, su propósito definido, para qué estaba en la tierra. Lo conocía la instrucción que tenía que cumplir, pero también lo conocía la urgencia que tenía que hacerlo. Pero también un padre sabe con qué autoridad va a guiar a su familia y es con la autoridad de Dios. Porque con tu ejemplo, con tu testimonio hay autoridad. Con la palabra de Dios hay autoridad. Por último, con la fe en Cristo vas a vivir y eso va a mostrar un ejemplo para tu familia. ¿Quién quiere ser un padre ejemplar? ¿Quién quiere ser un hombre ejemplar? Así como Noé. Pues ojalá que nuestra iglesia le pidamos a Dios que seamos esos hombres ejemplares, esos padres ejemplares hoy en día. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Comentar algo? Si no, para escuchar una canción, orar y terminar esta conferencia en mensaje. ¿Alguien quiere hablar, compartir algo? Estas notas se las mandé por correo. Si alguien las quiere, pues, y no se las mandé, me avisan y se las reenvío sin problema. ¿Alguien quiere compartir algo? Si no, para orar y cantar una alabanza y ya terminar. Pues muy interesante todo lo que mencionas y también como había dicho David hace rato, de que pues sí tenemos como una gran responsabilidad y pues no es cualquier cosa de que pues, alguien se pueda aventar así, pero pues sí, pues muchas gracias por estas herramientas que nos das y los consejos, pues sobre todo que vienen por parte de Dios, que no lo recuerdas, ¿no? Para tenerlo siempre presente. Amén. Amén, Harold. Sí, pues ahí tienes dos grandes responsabilidades tú y los que vengan. Dices, no, hasta aquí. Entonces, felicidades por eso y pues adelante. Gracias por compartir esto. ¿Alguien más? ¿Es todo? ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, entonces eso significa que no. Mañana la esperamos. Acuérdense, mañana a las 11 de la mañana tenemos un predicador invitado. Vamos a empezar también con un tiempo de oración. Vamos a tener un tiempo de oración. Mañana le platicamos cómo. Y el otro viernes ya continuamos con la conferencia de la otra pandemia y la cura. Agradezco a cada uno de ustedes, a David. Pues que Dios te bendiga, David. A ver si pues podemos verle, nada más para saludarles, si pueden activar ahí sus camaritas.
Y agradezco a David, a Chuy, qué bueno que te conectaste, que Dios te bendiga, Chuy. Excelente, ojalá y te sirva esta información, pues para cuando te toque, que te va a tocar. Por Tavo, Dios te bendiga, Tavo, qué bueno que te conectaste. Y bueno, también por Francisco, Frank. Entonces, y ahí, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos, Tavo. Saludos, Joy, Harold, David y Francisco también ahí. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Y bueno, pues esto es para ustedes, para la iglesia. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Mis amados hermanos y amigos, pues compartirles la palabra. Y qué bueno que se conectaron y que están aquí, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta alabanza y con esto oramos. Y después terminamos. Después subo la transmisión en vivo ahí al grupo de Facebook de la iglesia. Por si lo quieren ver, pues ahí va a estar, ¿verdad? Y WhatsApp ahí también se los comparto en YouTube, por si lo quieren volver a ver. Vamos a orar mientras escuchamos esta alabanza. Vamos a orar, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, porque, pues por la vida, por la salud que nos das y por la bendición que das a cada uno de mis hermanos para poder guiar a sus hijos, a su familia. Padre, yo te pido y ruego para que tú les sigas dando herramientas. Obviamente tu palabra es suficiente para poder guiarse y poder ser ejemplo, Señor. Padre, que en ellos exista ese deseo de cambiar esas generaciones que vengan a posterior. Si en sus vidas a lo mejor no tuvieron un buen ejemplo paterno, alguien que los criara, que los llevara por un buen camino, que les enseñara la palabra de Dios, como quizá a algunos nos ha pasado, que a partir de estas nuevas generaciones, Padre, tú permitas que los siguientes, los hijos que vengan, los jóvenes que vengan, sean aquellos que conozcan de Dios. ¿Por qué? Porque vieron un papá que amaba a Dios sobre todas las cosas. Un papá que tenía convicciones, un papá que caminaba con Dios, un papá que lo hacía con urgencia, un papá que conocía su misión, su trabajo, para el cual Dios lo había puesto en su familia. Así que, Señor, ruego por esto, ruego por este tiempo, Padre, y pues bendigo cada uno de mis hermanos que se conectaron y bendice cada una de sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo, por ese tiempo, y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo les ruego que si pueden orar ahí por Will, me comentó que a lo mejor parece que tiene dengue, y ojalá no se complique con otra cosa, ¿no? Entonces oren por él. He estado hablando con él y tiene ahí, pues parece algunos padecimientos similares al coronavirus, dice, pero todavía le falta hacer la prueba. Entonces, pues oren por él para que no sea así. Hoy hablé con él y me comentó eso. Así que vamos a escuchar esta alabanza y después termina la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una buena noche. Papi, le contesto, su almohadita se recuesta a mí y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración. Que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no.
quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ok. Hasta luego, mis hermanos, que Dios les bendiga.